En este segundo video de Economía en pocas palabras, hablaremos de microeconomía y macroeconomía. Microeconomía y macroeconomía son dos conceptos muy básicos y comunes en economía. Es por eso que veremos diferencias entre las dos. Cuando hablamos de microeconomía es la economía de lo pequeño y cuando hablamos de macroeconomía es la economía de las grandes. La economía está ubicada dentro de las disciplinas sociales, así se hayan incluido dentro de su campo una serie de elementos materiales como fábricas, casas, minerales, papel, moneda, pues estos elementos por sí mismos no tienen valor, sino que solo los adquieren mediante actividades y operaciones humanas con referencia a tales elementos. El hombre o la sociedad es quien crea la necesidad y la utilidad de dichos elementos. Esta temática de la economía se encuentra como ciencia desde la Edad Moderna, en el siglo XVIII, como una disciplina diferente a la filosofía, y ha elaborado un conjunto de leyes y teorías que permiten organizar sistemáticamente sus contenidos, que se pueden agrupar en dos grandes campos, como ya lo mencionamos, en la microeconomía, que es la economía de lo pequeño, y en la macroeconomía, que es la economía de lo grande. Cuando hablamos de la microeconomía, cuando hablamos de la microeconomía, estamos haciendo alusión a lo pequeño, a la casa, y cuando hablamos de macroeconomía estamos haciendo alusión a lo grande. Entonces vamos a iniciar con la macroeconomía. Cuando hablamos de esa macroeconomía es el conjunto de leyes referentes a un sistema económico considerado en su totalidad. Entre ellas se incluyen el estudio del fenómeno monetario y las leyes concernientes a sus funciones y características, el estudio de la economía y en sus diversas interrelaciones, el estudio de las variaciones económicas y las leyes sobre ciclos de prosperidad y depresión, el estudio de la economía internacional y las leyes sobre su dinámica y funcionamiento, el estudio del desarrollo económico y las leyes concernientes al desenvolvimiento de los diversos sistemas y modelos económicos. Vemos unos ejemplos de macroeconomía como la inflación, el Producto Interno Bruto de un país, el desempleo en un país, la balanza de pagos, lo que entra y sale de nuestro país, la deuda privada del país, en el país pues, la deuda pública en el país, el déficit público, las tasas de desempleo. Entonces la macroeconomía hace parte de lo general, de lo más grande. Ahora vamos a hablar de la microeconomía. Cuando nosotros hablamos de esa microeconomía, estamos hablando de la economía de lo pequeño, y esa microeconomía la podemos clasificar como el conjunto de leyes que surgen del análisis de la actividad y procesos económicos en sus características y relaciones, ¿cierto? Por ejemplo, los de una casa, los de una empresa, y se incluyen en ella el estudio del consumo y la ley de demanda, el estudio de producción y la ley de oferta, o sea, la demanda y la oferta a nivel empresa, casa, el estudio del mercado y las leyes de producción, los precios de la sociedad, el estudio de la distribución y las leyes que atañen la renta, el salario y el beneficio o el interés. Vamos a dar unos ejemplos de microeconomía. Por ejemplo, invertir en una empresa o comprar un televisor, la producción de una empresa, los gastos de un hogar, el ahorro de una persona, los gastos y gustos de un consumidor, el salario del empleado, ¿cierto? La deuda de una empresa. A eso nos referimos como microeconomía. Entonces, no olvidemos que macroeconomía es la economía de lo grande y la microeconomía la economía de lo pequeño. Gracias.